Nuestro querido médico, ya que muchos de ustedes han tenido consulta con él es Ítalo, es médico cirujano, trabaja ya hace mucho tiempo con nosotros, y él hoy día nos va a dar una presentación de un tema que le han preguntado mucho a las niñas cuando los contactan semanalmente, que por qué algunos pacientes se tienen que controlar cada 6 meses sus patologías crónicas, otros se tienen que controlar cada 3 meses, otros una vez al mes. ¿De qué depende el control de la patología crónica? Que te vaya a decir el médico, ok, usted cada 6, usted cada 3. Así que, Ítalo, te doy el pase, por favor, la presentación. Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes a todos. Me alegra ver ya más de casi 40 pacientes con nosotros el día de hoy. Hace tiempo que no veíamos tanta asistencia a una de nuestras charlas, así que le agradezco nuevamente por estar con nosotros. Como dijo Daniela, mi nombre es Ítalo Pereglio, soy médico general y trabajo también en el servicio de Bigwood. El día de hoy les voy a hablar acerca de entonces las patologías crónicas, de qué depende la periodicidad de sus controles y el control en sí, que es lo que buscamos como médicos y cómo vamos a ir a trabajar con ustedes para mejorar su salud. Entonces, ¿qué se considera una atención crónica? Se considera la atención que se refiere a la atención de patologías crónicas. Estas son patologías que se van a quedar con nosotros gran parte de nuestra vida, si es que no el resto de nuestra vida. Esos son, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, que es muy distinto a un resfriado, una apendicitis, que son enfermedades que están en un momento, son resueltas de una manera quirúrgica, de una manera médica, y ya no vuelven a estar. Entonces, son patologías que se van a quedar con nosotros y que van a ser controladas de forma periódica. ¿A qué nos dedicamos con estos controles? Los controles van a ser para revisar, por ejemplo, cambios en la salud del paciente o cualquier nuevo síntoma o preocupación. Dígase, si usted está en control por ejemplo, diabetes mellitus y empezó con un nuevo síntoma, por ejemplo, disminución en la agudeza visual, o sea, visión borrosa, dejar de sentir las manos o los pies, ¿ya? Esos son nuevos síntomas que a nosotros nos interesan revisar dentro de una consulta de un control de patología crónica, ¿ya? ¿Cómo vamos a realizar este control? Vamos a realizar examen físico, vamos a medir parámetros como la presión arterial, el peso, y según sea relevante para la enfermedad, y en base a eso vamos a ver si es que la enfermedad está o no está controlada, ¿cierto? De nada nos sirve estar tomando losartán cada 12 para una hipertensión arterial si es que nuestra presión arterial sigue siendo de 150/90, ¿cierto? Además, dentro de estos controles vamos a revisar exámenes de laboratorio que nos hablen de progresión de la enfermedad, ¿cierto? Porque estas enfermedades no se presentan de manera aislada. O sea, la diabetes, como sabemos, es un descontrol de los azúcares en la sangre, pero este mismo descontrol empieza a dañar el riñón, por ejemplo, la vista. Ya, y mediante estos exámenes de laboratorio vamos a poder revisar cómo ha sido el progreso de la enfermedad. Y en base a lo mismo, a los resultados de estas mediciones y de estos exámenes, vamos a ajustar el tratamiento si es que encontramos que la enfermedad no está bien controlada. Dígase, si tenemos la presión aún por las nubes, agregar otro medicamento, cambiar uno que ya tenemos, ¿ya? Educar y recomendar, porque lo más importante en el control de las patologías crónicas o de la mayor parte de ellas son las modificaciones de los estilos de vida, como probablemente ya les hayan dicho, para tratar la hipertensión, para tratar el sobrepeso, para tratar la diabetes, cambios en los estilos de vida como nuestros hábitos alimenticios, la forma en la que hacemos actividad física, la frecuencia con la que lo hacemos, y todo esto va en pos de mejorar la calidad de vida del usuario, ¿ya? Con enfermedades crónicas vamos a vivir probablemente el resto de nuestra vida, pero si estas están controladas, podemos vivir una vida igual de larga e igual de grata que un usuario que no tiene ninguna. Dicho esto, ¿ya? Vamos a centrarnos más en lo que son los factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Y estas son características, exposiciones o enfermedades que aumentan la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular.
siempre sabiendo que en gente adulta, ¿ya?, la enfermedad cardiovascular tiende a ser la principal causa de muerte o discapacidad en la población, ¿cierto? Esto principalmente en países desarrollados, pero también aquí en Chile, ¿ya? Estos factores de riesgo que uno puede tener cardiovasculares se clasifican en factores de riesgo mayores o factores de riesgo condicionantes que no son, que tienden a tener asociaciones más difusas. Pero, por ejemplo, factores de riesgo mayores y que son modificables son, por ejemplo, el tabaquismo, ¿ya?, la obesidad, el descontrol de otras patologías crónicas que podamos tener. Y factores que no son modificables son, por ejemplo, los antecedentes personales. O sea, si una persona ya tuvo un evento cardiovascular, ya tiene un factor de riesgo mayor de sufrir otro evento cardiovascular. Eso no es modificable porque no podemos volver al pasado y cambiar haber tenido eso. Lo mismo con los antecedentes familiares. Si alguien tiene un familiar directo, dígase padre, hijo, hermano o hasta abuelos que han tenido enfermedad cardiovascular, eso es un factor de riesgo para desarrollar más enfermedades cardiovasculares y no modificables, ¿ya? Pero en lo que nos tenemos que centrar nosotros es en los factores de riesgo modificables, ¿ya? Dicho eso, entonces uno clasifica según la cantidad de factores de riesgo que tiene, ¿ya? Uno va multiplicando esos factores de riesgo, no sumándolos. Así como el riesgo que te produce fumar, la cantidad que fumes, ser hombre, el sexo es otro factor de riesgo no modificable, la edad, ¿ya? Y uno los va multiplicando y en base a eso el médico va a sacar un número y en base a ese número va a decir, ya, entonces usted tiene alto riesgo cardiovascular, un riesgo medio o un riesgo bajo, ¿ya? Y lo que nosotros estamos buscando con esto es la compensación de la enfermedad crónica y de los factores de riesgo cardiovasculares. Ya nosotros tenemos metas. Por ejemplo, si una persona tiene el colesterol alto, ¿ya?, en cierto número, nosotros estamos buscando mantenerlo bajo cierto número. Igual con la presión arterial, estamos buscando mantenerlo dentro de ciertos parámetros, ¿ya? Y cuando está todo ajustado como nosotros queremos que esté, decimos que la enfermedad está compensada, ¿ya? Dicho eso, si estos no están compensados, ¿ya?, si es que tenemos una hipertensión arterial, por ejemplo, que es de muy difícil tratamiento, que ya le hemos cambiado el tratamiento varias veces en el curso de los años y sigue sin estar controlada, bueno, decimos que está descompensado, ¿ya? Y esto nos va a llevar a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y enfermedades cardiovasculares pueden ser, por ejemplo, infartos cardíacos, una gran causa de muerte, y enfermedad cerebrovascular como accidentes cerebrovasculares y accidentes transitorios, que de todas maneras son un gran factor de riesgo de muerte y de discapacidad. Así que por eso es tan importante mantener estas enfermedades controladas, ¿ya? A medida que las tengamos compensadas, vamos a evitar la muerte prematura y discapacidad. Bien. Tomando esto en cuenta, ¿ya?, existe un programa de control de riesgo de enfermedad cardiovascular y tenemos ciertos criterios que nos permiten ingresar a este programa, y me imagino que varios de ustedes cumplen con algunos de estos criterios y están dentro de algún programa de control cardiovascular, ¿cierto? Dentro de esto tenemos la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, que es un desbalance en el colesterol, que podría ser muy bajo colesterol bueno, muy alto colesterol malo, ¿ya? Tabaquismo, muy importante, se diría que es el factor de riesgo modificable más fundamental en la evolución de las enfermedades cardiovasculares, así como las cerebrovasculares y renales incluso, ¿ya? O tener insuficiencia cardíaca crónica o congestiva, eso también nos va a hacer entrar en este programa de control de riesgo cardiovascular, ¿ya? Pensando un poquito en los exámenes de laboratorio, ¿ya?, son súper importantes en el monitoreo de la enfermedad, ya que nos permiten evaluar la función de ciertos órganos, ¿ya? Los factores de riesgo cardiovasculares por lo general tienden también a afectar el riñón, por eso siempre pedimos función renal con la creatinina, el nitrógeno ureico, los electrolitos plasmáticos, ¿ya? Ya que, por ejemplo, la diabetes y la hipertensión tienden a ir dañando el riñón, y si es que vemos algún
alguna alteración que no esperábamos en estos exámenes, ya tenemos que ponernos a pensar que podría ser que estuviera avanzando a pesar de que los controles normales no nos los estén indicando, ¿ya? También hay exámenes de laboratorio que nos permiten ver directamente el corazón, como el péptido natriurético, BNP, las troponinas, ¿ya? Enzimas cardíacas, y así sucesivamente. Nos permite entonces identificar complicaciones, evaluar si es que ha ido respondiendo bien el tratamiento, porque claro, podemos tener un rango, alguna medida de falla en el riñón, pero si es que eso se ha detenido y no ha progresado, sabemos que está respondiendo bien al tratamiento, ¿cierto? Y según estos resultados también vamos a ajustar el enfoque terapéutico. Entonces tenemos una persona que tiene distintos factores de riesgo cardiovascular, dentro de los cuales tiene súper controlado el riñón, súper controlado lo que es la patología del corazón, pero sus metas de glucosa están ahí mal controladas durante nuestros, valga la redundancia, controles crónicos, ¿ya? Y ahí sabemos que tenemos que enfocarnos en eso, ¿ya? Y aquí lo importante, respondiendo a lo que había dicho, lo que había mencionado Daniela antes de comenzar, es que la periodicidad o la frecuencia con la que pedimos exámenes y controles tiene harto que ver con lo que ya hemos hablado, con lo de los factores de riesgo cardiovascular, y es algo que decide el médico que está tratándolo, ¿ya? Entonces, si es que yo tengo una pareja, a los dos los estoy controlando desde el punto de vista cardiovascular, uno es hombre, el otro es mujer, el hombre tiene mayor riesgo, ¿ya? Uno tiene sus patologías de base, dígase hipertensión, diabetes, enfermedad renal, todo eso lo tiene controlado, y el otro, por más que le demos, está descontrolado. Obviamente a uno lo voy a querer controlar, qué sé yo, cada 3 meses, y al otro lo puedo querer controlar cada 6 meses o incluso hasta una vez al año, ¿ya? Pero todo eso va a tener que ver con qué tan compensadas estén las patologías y los factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Dentro de los exámenes generales que se solicitan, lo más común, probablemente les hayan pedido y probablemente les pidan incluso en los controles sanos, a los que son más sanos de los que estamos acá, un hemograma, ¿ya? Nos permite ver todos los elementos figurados de la sangre, como ver si uno tiene anemia, cómo están las defensas, cómo está la función de coagulación, el perfil lipídico, que nos permite ver cómo están los colesteroles, que tenemos el colesterol bueno, el colesterol malo, el colesterol muy malo, ya unos colesteroles indiferenciados, la creatinina, que nos permite ver cómo está la función del riñón, como ya les había mencionado. La orina completa también nos puede dar una vista hacia cómo está el riñón, en base a cómo está filtrando las proteínas, cómo está filtrando distintas cosas que tiene que filtrar el riñón. Y el electrocardiograma también nos va a hablar de, evidentemente, la función del corazón, riesgo de tener arritmias y riesgo de tener infartos cardíacos, ¿ya? Y ahí entramos en exámenes que ya son más específicos para la enfermedad crónica que tengamos. Por ejemplo, en la diabetes mellitus tenemos la hemoglobina glicosilada, la famosa, la QC que le dicen, ya que nos va a decir cómo ha estado la glucosa a través del tiempo. Entonces, un paciente que no sigue bien la pauta alimenticia que se le ha entregado y dice, ya lo mismo, porque cuando me vaya a tomar el examen, ¿esa semana voy a comer bien? No, porque la hemoglobina glicosilada nos va a dar una foto de cómo ha estado en los últimos 2 a 3 meses, ¿ya? La glicemia en ayunas, ¿ya? Y las pruebas de microalbuminuria que nos hablan de cómo está afectando la diabetes al riñón, ¿ya? Si es que uno tiene hipertensión, lo mismo, pedir la creatinina para saber cómo está afectando la hipertensión a la función del riñón, ¿ya? Y las pruebas del péptido natriurético, que tiene que ver más bien cómo está afectando la hipertensión al corazón. Lo mismo con la insuficiencia cardíaca, con el mismo examen, con el BNP y el proBNP, que es el péptido natriurético. Entonces, tal y como les había mencionado anteriormente, uno tiene metas de compensación, ¿ya? Independiente del nivel de riesgo de cada usuario, ¿ya? Siempre se recomienda abandonar el cigarro, realizar actividad física de forma regular, llevar una pauta de alimentación, una dieta saludable, suspender el alcohol si es que lo beba, o hacerlo con moderación, suspender drogas,
ese tipo de cosas que son factores de riesgo modificables. Eso independiente de cuál sea su nivel de riesgo. Después de eso calculamos el nivel de riesgo como les había comentado y lo podemos dividir en un riesgo bajo, moderado o alto desde el punto de vista cardiovascular, y las metas de control van a ser distintas para cada nivel de riesgo. Por ejemplo, en un paciente con un riesgo bajo podemos tolerar que el colesterol malo esté hasta 130, mientras que en un paciente con riesgo alto vamos a querer que el colesterol malo esté hasta 70 máximo, ¿ya? Las metas de presión arterial también tienen que ver no solo con el factor de riesgo, sino que con la edad, ¿ya? A pacientes más añosos se les puede permitir que tengan una presión más elevada hasta 150,90, pero tiene que ser mayor a 120,60 porque así disminuimos el riesgo de caída, por ejemplo. ¿Ya? En pacientes con riesgo más alto tenemos que estar más atentos con la función del riñón y así. Lo importante de acá es recalcar que dependiendo del riesgo que el médico estime, junto con sus factores de riesgo, son las metas que nos vamos a poner y cuál es la periodicidad y qué tan específico van a hacer los exámenes que vamos a pedir. Dicho eso, ya, tal y como les había mencionado anteriormente, entonces en base a esta clasificación es que nosotros podemos decidir qué tan periódico o con qué frecuencia vamos a controlar. Entonces, un paciente con riesgo cardiovascular alto, se sugiere que el control sea cada 3 meses, si el riesgo cardiovascular es moderado, se sugiere que sea cada 6 meses, y si es bajo puede ser hasta cada 6 meses, incluso una vez al año, ¿ya? Y todo esto también gira alrededor de si las patologías están compensadas o no. O sea, si yo tengo un riesgo cardiovascular bajo porque tengo pocas patologías, pero esas patologías están descontroladas, también vamos a aumentar la frecuencia con la que hacemos controles, tanto de laboratorio como presenciales o de forma telemática. Dicho eso, ¿ya? Es muy importante el papel que juegan ustedes como pacientes, como usuarios, ¿ya? En el control de sus propias enfermedades, ¿cierto? Porque uno propone tratamiento, uno propone cambio en el estilo de vida, pero finalmente son ustedes los agentes del cambio. Son ustedes los que deciden o no seguir con las prescripciones, seguir con los consejos, ¿ya? Y la forma y la disciplina con la que lo hacen, ¿ya? Importante para nosotros entonces, como médicos, hacerlos partícipes, ¿ya? Del control de su salud. La idea no es que vayamos y les demos un papel con una receta de unos medicamentos y le digamos tómese eso a esta hora, nos vemos en 6 meses. No, nosotros también tenemos la tarea de explicarles para qué es cada medicamento que les estamos dando, ¿ya? Porque la idea no es que estén a ciegas haciendo lo que nosotros les recomendamos, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que es responsabilidad suya, seguir el plan de tratamiento establecido por nosotros, pero por nosotros siempre conversado con ustedes. La idea es establecer metas realistas y alcanzables, porque puede que cierto nivel de actividad física no sea realista dependiendo de la edad de ustedes o de su actividad física previa. Uno siempre puede, eso sí, adecuarse. Hay ejercicios que son isométricos, que se pueden realizar a cualquier edad, que no tienen impacto en las articulaciones. Uno siempre puede adecuarse, ¿ya? Pero la idea es que sean realistas para la condición actual del paciente, ¿ya? Depende de ustedes también mantener un estilo de vida saludable, ¿ya? Una dieta variada, balanceada, una actividad física regular, acorde a su etapa de vida actual, ¿ya? Cuidarse a uno mismo. Por ejemplo, un paciente que tiene diabetes y que tiene esta complicación, el pie diabético, en el que ya no sienten dolor, entonces tienden a hacerse heridas y esas heridas tienden a infectarse, ¿ya? Es súper importante el autocuidado, revisarse regularmente, y regularmente me refiero a diariamente, ¿ya? Usar un calzado adecuado. Básicamente, cuídense para que los cuidemos. Y no hacerse los locos con aparición de síntomas nuevos, ¿ya? O sea, está bien, puede que yo le haya pedido un control para 6 meses más, pero si en este momento aparece algo nuevo, como por ejemplo una herida supurante con pus en el pie, o por ejemplo
espuma excesiva en la orina, dolor de pecho, cualquier cambio en sus síntomas, dificultad respiratoria, ¿ya? Ahí es importante que ustedes tengan ojo y puedan pedir la hora, adelantar la hora en base a eso. Ya así podemos atajar complicaciones antes de que avancen más allá de la cuenta. Entonces, dicho todo lo anterior, ya, todo esto es importante porque los pacientes que tienden a seguir mejor las indicaciones y que asisten a sus controles de forma habitual tienden a tener enfermedades más controladas y con eso previenen las complicaciones a largo plazo. ¿Ya? Las enfermedades crónicas, cuando no están controladas, tienden a ser muy crueles, muy crueles. La diabetes, la principal causa de ceguera adquirida en el mundo, ¿ya? También se acompaña de amputaciones. La hipertensión arterial es una de las principales causas de accidente cerebrovascular, que es una de las principales causas de discapacidad tanto mental como física a nivel mundial, ¿ya? Para llevar a cabo estos cambios es importante que trabajemos estrechamente ustedes con nosotros, ¿ya? Si es que ustedes tienen alguna duda, que sean capaces de planteárnosla y que nosotros seamos capaces de responder a esa duda de la forma más simple posible y entendible, ¿cierto? Si ustedes tienen algún reparo con respecto a su tratamiento, que podamos buscar juntos alguna alternativa, ¿ya? Y todo esto para poder adoptar un enfoque de autocuidado y poder mejorar su calidad de vida, su cantidad de vida y disfrutar de un futuro más saludable y más pleno para todos, ¿verdad? Ya, hablamos harto, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda? Para eso estamos.